En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Bien, hoy vengo armado con el misal romano por si acaso quiero leer algún texto concreto de las plegarias eucarísticas, porque en definitiva, os acordáis que en la meditación de ayer veíamos el Sanctus, lo que es ese prefacio de la plegaria eucarística, pero hoy me encantaría como meterme de corazón, ¿no? o en el corazón de la plegaria eucarística. Fijaos que la plegaria eucarística es una oración que tiene esa introducción que era el prefacio, que después tiene una serie de elementos, como es primero la epíclesis, que es la imposición de las manos. Invocamos al Espíritu Santo para que el cuerpo y la sangre se conviertan, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre. Después está propiamente la narración de la institución, lo que llamamos la consagración. Después una palabra muy rara que es la anamnesis, que es el memorial. Es como ese decir que cumplimos un encargo de Cristo, haced esto en memoria mía. La oblación, que es como la asamblea ofrece al Padre la víctima inmaculada. Unas intercesiones, se suele pedir pues, por el Papa, por el Obispo, por los presbíteros, diáconos, por todo el pueblo santo, por los difuntos, por los bautismos, por los matrimonios. Y por último la doxología, que es el famoso por Cristo, con Él y en Él, en el que ya va concluyendo esa gran oración llamada plegaria eucarística, dando gloria a Dios. Nosotros en el actual misal romano tenemos, antes del Concilio Vaticano II, en la Iglesia de rito latino solo había una plegaria eucarística, que era la plegaria eucarística primera, que se llama el canon romano. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque ese canon romano efectivamente es la plegaria eucarística más antigua que conocemos. Tenemos ya textos de trozos de esa plegaria desde el siglo II o III, pero en el siglo IV, en el 300 y poco, ya sabemos que esa plegaria estaba perfectamente configurada y definida. Otras iglesias tenían otras liturgias. La iglesia de Milán tenía su liturgia, la iglesia de Constantinopla tenía su liturgia. De hecho, en España estaba el rito mozárabe, que también tenía una liturgia específica con sus plegarias eucarísticas, pero al final se unifica en toda la iglesia. El Papa San Pío V, que hace una edición muy importante del misal romano, en el rito latino se unifica. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, se vuelve a abrir de algún modo la posibilidad de celebrar plegarias eucarísticas alternativas a la primera. Por ejemplo, la plegaria más utilizada es la plegaria eucarística segunda. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y ya inmediatamente el sacerdote impone las manos, por eso te pedimos que santifiques estos dones. Bien. La plegaria eucarística tercera es una plegaria que se ha hecho tomando textos, ideas de plegarias eucarísticas de otros rituales, o también muy antiguas, que se ha hecho, un corte y pega en el buen sentido de la palabra, porque es muy bonita. Esa plegaria en la que decimos que Él nos transforme en ofrenda permanente. La plegaria eucarística cuarta también está tomada de textos de la liturgia oriental, que se han coordinado también. Y luego la Iglesia también introdujo, más recientemente, plegarias eucarísticas, por ejemplo, para la reconciliación, que son específicas a lo mejor para cuando celebras una celebración penitencial o en el tiempo de Adviento, de Cuaresma, aunque tienen su prefacio propio. Después, plegarias para diversas circunstancias, que tienen, la primera se llama la D, digamos, ¿no? Para la Iglesia, camino de la unidad, Dios guía a su Iglesia por el camino de la salvación, Jesús camino hacia el Padre, Jesús que pasó haciendo el bien. Y también, por supuesto, está previsto hacer una serie de plegarias un poco más particulares para las misas con niños, en las cuales hay una serie de aclamaciones, hay una serie de intervenciones en las que está previsto para el público infantil. Aún así, claro, si hacemos ahora esto que son meditaciones o enseñanzas que duran media hora, no puedo hacer yo, ni es mi idea, ni tengo capacidad, por supuesto, para hacer compartir con vosotros pues esa riqueza de las plegarias, en qué consiste cada una. Por tanto, entramos ya, como el otro día explicamos el Sanctus, inmediatamente después de cantar el Sanctus, viene en la plegaria eucarística
la epíclesis. Fijaos, del mismo modo que por la acción del Espíritu Santo el Verbo se hizo carne en el seno de María, ahora también por la acción del Espíritu Santo en el seno de una Virgen que es la Iglesia, se hace presente Cristo en la Eucaristía. ¿Sabes que epíclesis etimológicamente significa llamar sobre, invocar sobre algo, sobre un lugar concreto, sobre un espacio concreto o sobre una persona concreta? Y por tanto, epíclesis significa esa invocación al Espíritu Santo sobre unos dones concretos. Dice la ordenación general del misal romano, dice que la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza del Espíritu Santo para que esos dones que se han presentado o que han presentado los hombres queden consagrados y que se puedan convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, en la plegaria eucarística tercera, por ejemplo, una vez que se ha cantado el santo, dice: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Dice: te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Fijaos, aquí hay un gesto bien bonito, que es la imposición de las manos. La imposición de las manos sobre las ofrendas. Es decir, de hecho, que el Espíritu Santo descienda sobre este pan y este vino, para que de algún modo todos sabemos que ese gesto de imponer las manos es una transmisión. El Espíritu sacerdotal que da el sacramento del orden al ministro que está en ese momento celebrando, puede ser un obispo, puede ser un presbítero, no puede ser un diácono, porque no se le ha ordenado con esa capacitación, pone las manos sobre el pan y el vino para significar que hay una transmisión de una fuerza pues que evidentemente no es humana, es una fuerza sobrenatural y divina. Y por eso esa epíclesis es el momento en el que antiguamente sonaba la campana para avisar a la gente pues que era el momento de el centro, el corazón de la plegaria eucarística, porque el Espíritu Santo empezaba a intervenir. Es más, para los orientales, para iglesias orientales, esa epíclesis ya hace que esté realmente ahí Cristo. Para nosotros, en cambio, creemos que el momento es cuando se hace el relato de la pasión, de la institución de la Eucaristía, y cuando se dicen las palabras: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí se hace presente. La Iglesia nos pide que en ese momento, si podemos, por salud, porque no tenemos una rodilla rota o no estamos mal de lo que sea, que nos pongamos de rodillas. Estar de rodillas no es una humillación. Estar de rodillas es adoración. Los magos de Oriente, cuando se encontraron con el niño Jesús, dice literalmente el evangelista que doblaron la rodilla para adorar. Doblaron la rodilla para adorar. Y de hecho, San Pablo dice: al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. ¿Hay gente que no lo puede hacer por salud? Pues claro, doblará la rodilla en el corazón. A mí, las personas que dicen: a mí lo de arrodillarme me parece, pues que no, es un gesto que no es con Dios, porque Dios no quiere. Tú verás, pero la Iglesia desde luego lo pide. Lo dice en el misal, que los fieles deben, y de hecho el sacerdote, pues también tiene que, una vez que ha terminado la primera narración, él también tiene que doblar la rodilla y adorar. Como Dios manda a través de su Iglesia, claro. Y fijaos que esto de la epíclesis, en la plegaria eucarística, no hay solamente una epíclesis, normalmente hay dos. La segunda epíclesis, lo que se pide es: se invoca al Espíritu Santo para que convierta a la Iglesia en el cuerpo de Cristo. Es esa invocación para que el Espíritu realice ese cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, que se haga realidad. Y dice, por ejemplo, la plegaria eucarística tercera: para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que formemos en Cristo un solo cuerpo, de tal manera que el Espíritu Santo es aquel que no solamente transforma la Eucaristía, sino que el Espíritu Santo en ese momento a nosotros nos transforma en miembros vivos del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace que la Eucaristía nos una a todos. Es un factor de unidad. Y de hecho, cada vez que celebramos la Eucaristía, de algún modo, estamos renovando esa alianza que Dios hizo con su pueblo, primero con Moisés, y después en la sangre nueva de Cristo, en la sangre derramada por Cristo, ¿no? Y por eso, ¿comprendéis por qué San Juan Pablo II decía que la Eucaristía hace a la Iglesia? La Eucaristía construye la Iglesia.
Y así la Iglesia, unida a Cristo y ese sacrificio, bueno, pues puede permanecer hasta el final de los tiempos. Que Él nos transforme, decimos en la plegaria eucarística tercera, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Claro. Y esa Eucaristía, por tanto, comprendéis que es el sacrificio de Cristo total, Cristo cabeza y el cuerpo de Cristo que somos unidos. Y participamos en ese sacrificio verdaderamente. Por eso, claro, la epíclesis es bien importante. Ahora, respecto a esto de estar de rodillas, hombre, en la misa hay devociones. Y una cosa es que hay personas que de repente se ponen de rodillas directamente desde el santo. No, ya como cojo la costumbre que después del santo se hace la epíclesis. Y otra cosa es que nosotros realmente estemos atentos. Hay que esperar. La Iglesia pide que esperemos a esa imposición de las manos, porque, por ejemplo, en la plegaria eucarística primera, desde que termina el Sanctus hasta que empieza la epíclesis, hay una serie de intercesiones, una serie de invocaciones, de súplicas, y la epíclesis va después. Claro, me parece, hombre, no pasa nada porque, repito, puede ser un modo cariñoso, pero si estamos realmente atentos a la liturgia, nosotros tenemos que esperar que el sacerdote imponga las manos, porque ya empieza el misterio de la transustanciación, que se realizará después, en el momento de decir las palabras literales de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y estamos con una actitud reverente. Yo pienso que adelantarse es un poco despistarse, escogería una costumbre y ala. Y luego esas personas, bueno, pues sí, que se quedan toda la plegaria eucarística de rodillas porque les parece más reverente, más respetuoso. Lo respeto, por supuesto. Me parece, y esto es una opinión muy personal, que lo reverente y lo respetuoso es obedecer a la Iglesia. Porque ella sabe muy bien lo que puede pedir a sus hijos. Y por tanto, si la Iglesia dice que después de este es el sacramento de nuestra fe, el pueblo se debe poner de pie, tendrá sus razones, tendrá su sentido, para marcar más un momento, digamos, propiamente de la actualización del misterio a lo que son las intercesiones. Y por tanto, la máxima reverencia es sentir con la Iglesia y obedecer a la Iglesia, porque sometes tu juicio y dices, no, es que yo soy más piadoso que los demás, o más piadoso de lo que dice la Iglesia. Y digo, bueno, pues no sé si esa piedad puede agradar mucho al Señor. Creo que en este sentido, igual que por ejemplo, en el momento de la comunión, sí, la Iglesia se puede comulgar de pie o de rodillas. Y por tanto, uno puede comulgar como quiera. Se puede comulgar en la mano o en la boca. Por supuesto, también está previsto cualquiera de las dos cosas. En ese momento dice que pónganse de rodillas en la consagración y después pónganse de pie. Pero bien, yo lo digo porque, claro, quiero vuestra santidad y me parece que esto es un gesto muy bonito, como decir, Señor, ¿cuántos personajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento se arrodillaron ante ti? Pues muchísimos. Y yo no voy a ser menos, Señor. Yo no soy más que nadie. Soy menos que nadie. Y por tanto, si los reyes te adoraban de rodillas, ¿qué no voy a hacer yo? Y repito que no es un movimiento, una insistencia en algo conservador, sino todo lo contrario, ¿no? Es un gesto, pues, de una manifestación corporal de mi fe en la acción del Espíritu Santo y de mi fe en la presencia real de Jesús. Y ahí, pues claro, todos estamos llamados a vivir en comunión con toda la Iglesia. Creo que en la plegaria eucarística te das cuenta cómo se va a hacer esa incorporación nuestra, no solamente a la Iglesia, sino al mundo entero. A ese mundo que queremos que se salve por medio de Jesucristo. Nos incorporamos a esa oración, vamos a decir, cósmica, ¿no? Que toda la creación bendice, alaba y se ofrece por el ministerio de Cristo, pero también por nuestra intervención, se ofrece al Padre. Y bien, y dicho lo cual, entonces entramos en el núcleo verdadero, en lo que son... O sea, me acuerdo que yo cuando estudiaba en seminario dije, mira, si tú un día, por lo que sea, tienes que decir, como sacerdote quieres hacer lo que hace la Iglesia y dices, esto es mi cuerpo, con un trozo de pan, has consagrado. Se produce el milagro de la transustanciación. O esta es mi sangre y has consagrado. Y por tanto, si la plegaria eucarística es el corazón de la misa, las palabras de la consagración son el corazón de la plegaria eucarística. El resto de la misa es como un marco sagrado, muy bonito, muy valioso, un marco para el centro que es la consagración. Eso que me dicen, no, la custodia, qué bonita, fíjate esta custodia que tiene unos rayos, tiene brillantes, tiene oro, tiene tal. Y bueno, pero a ver, lo importante no son ni los rayos ni los oros, es decir, que lo importante es que está el Santísimo ahí en medio. Y por tanto, todo lo que es la Santa Misa es un marco maravilloso, repito, para este momento de la consagración. Como el cosmos es un marco para Cristo y para la humanidad, unida a Cristo. Fijaos que en la última cena, durante la celebración de la última cena, pues Jesús hace un mandato.
cuando consagra el cuerpo y la sangre, dice, haced esto en memoria mía. Y fijaos, entonces es que nosotros creemos por verdad de fe definida en varios concilios, y especialmente el Concilio de Trento, y especialmente el Vaticano II, y especialmente por Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, y por San Juan Pablo II, en fin, todos los papas han hablado de esto. La Iglesia hace presente aquel momento, aquellos gestos, aquellas palabras que Jesús realizó y pronunció. Y por tanto, sabemos que en aquella cena Jesucristo instituye el sacrificio y el convite pascual. Cuando el sacerdote que representa a Cristo en ese momento pronuncia in persona Christi las palabras de Jesús, y por tanto, de alguna manera, vuelve a resonar en nosotros esas palabras de Jesús. Estamos de rodillas, tomad, comed, tomad, bebed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y por eso, claro, la Iglesia insiste muchísimo en que nos unamos con clara conciencia al sacrificio redentor de Jesús. No, yo voy a misa a echar el rato. No, yo voy a misa porque es domingo. No, la misa, qué rollo, qué cura más pesado. Cuando te das cuenta de decir, vamos a ver, si es que la misa, lo esencial es que tú en ese momento intervienes, participas en el hecho central de la historia de la humanidad. Decía José María Iraburu en su síntesis de la Eucaristía que los cristianos en la Eucaristía, lo mismo exactamente que los apóstoles, participamos en la cena del Señor. Y lo mismo que la Virgen María, que San Juan, que las piadosas mujeres, asistimos en el Calvario al sacrificio de la cruz. Al sacrificio de la cruz. Sabéis que Jesucristo es el único sacerdote de la única y de la nueva alianza. Y pronuncia el hoy, en el hoy, lo que sucedió ayer. Fijaos, es como decir algo que ha sucedido hace muchos siglos, que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, algo que existió en el pasado, puede escapar de esa cárcel espacio-temporal, porque los hechos que pasan han pasado y ahí están, y sin embargo en el caso de la Eucaristía no, sale de esa dimensión espacio-tiempo, en que los hechos humanos se ven apresados, y se hace actual ahora. No es que recordamos lo que pasó, qué bonito lo que hizo el Señor, qué bien, cuánto amor, y ese amor ahora está aquí. No. Es mucho más que eso, es que debajo del velo de las especies sacramentales está sucediendo aquello que sucedió entonces, hace 2000 años. Es lo mismo, no es otra vez. No es que Jesucristo muere y resucite tantas veces cuantas se celebra la Santa Misa, entonces el Señor tendría que haber muerto millones de veces. No, sino que la única muerte redentora de Jesús, la única resurrección de Cristo sucede en la Santa Misa. La misa es un milagro, es un mysterium fidei, es algo tan grande, tan impresionante, tan desconcertante, que uno ante la Santa Misa se tiene que quedar pues rendido, como es lógico. Y fijaos que es bonito también que meditemos un poquito qué significa el cuerpo y la sangre. Porque claro, ¿qué quería decirnos Jesús cuando consagró su cuerpo y su sangre? Pues mira, nos quiere decir primero que esto no era una afición, esto es como si fuera mi cuerpo. No. ¿Esto es un símbolo de mi sangre? No. Es realmente Jesucristo, lo que dice está con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Físicamente, realmente presente. Y nos quería decir que se hace de esto en memoria mía, ese mandato, era como esa invitación a unirnos a lo que él anticipó sacramentalmente el Jueves Santo, pero que pasó después en la cruz y en la resurrección. Ahora, la palabra cuerpo no indica, en la Biblia por lo menos, no indica una parte del hombre, una parte física, pues un ojo, una pestaña, una mano, sino que en el lenguaje bíblico y sobre todo en el lenguaje de Jesús, en el lenguaje de San Pablo, el cuerpo designa a todo el hombre en su totalidad y en su unidad. Y el hombre en su totalidad no solamente pura materia, el hombre es más que una realidad corpórea inmortal. San Juan, fijaos, para hablar del cuerpo habla de la carne, y por eso dice, el verbo se hizo carne, o en el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm dice, esto es el pan de vida es la carne del Hijo del Hombre. La palabra carne y cuerpo indican, por tanto, toda una vida, no la corporalidad. No, es su cuerpo, pero no es su alma. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y por tanto eso quiere decir que Jesús, al instituir la Eucaristía, nos ha dejado como don
toda su vida. Es decir, desde el primer momento de la encarnación, desde que nació, se hizo un embrión en las entrañas de María, hasta el último momento, es decir, con todo lo que ha llenado su vida, su silencio, sus fatigas, sus luchas. Claro, entonces, esto es muy impresionante, porque decir, te doy mi vida. Tomad, comed, esto es mi vida. Lo que yo soy, lo que he sentido, lo que he decidido, lo que he amado, lo que he reído, lo que he luchado, lo que he enseñado, todo os lo doy. Y por tanto repito que no es el cuerpo de Cristo, un filete del brazo, o no, es que me voy a comer el hígado, me voy a comer el pulmón, me voy a comer el pelo. Y dices, no, por favor, no sea raro. El cuerpo es la vida. Por supuesto la corporalidad, esto no quiere decir que no, pero mucho más que la corporalidad, muchísimo más. Y también se dice, esta es mi sangre. Y uno se podría preguntar, ¿y qué añade la sangre al cuerpo? Si con el cuerpo me da toda la vida, pues también entra la sangre. Y dices, no, porque Jesús quiere añadir sangre, porque en la Biblia la sangre tampoco es una parte, ese líquido rojo que nos recorre el cuerpo, sino que la sangre simbolizaba la muerte. La sangre era el principio donde se guardaba la vida y el derramamiento de la sangre. Pero Jesús no dice, esta es mi sangre, sino dice, sangre derramada, porque en la Biblia el derramamiento de la sangre en todos los sacrificios significaba un símbolo plástico de la muerte. Qué importante es esto, ¿no? Porque en la Eucaristía, por tanto, al consagrar el cuerpo y la sangre de Jesús, esto es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada, como la sangre que se derramó a lo largo de la historia de todos los sacrificios de la humanidad, yo derramo mi sangre, significa que la Eucaristía, por tanto, es el misterio, se te invita a entrar en el misterio de la vida y de la muerte de Jesús. Esto creo que también es impresionante, porque nosotros también estamos llamados a entregar nuestro cuerpo y nuestra sangre con Jesús en la misa. Ofrecemos con nuestro cuerpo todo lo que constituye mi vida, pues el tiempo que he gastado, mi salud, mis energías, mis capacidades, mis afectos, tal vez una sonrisa, eso forma parte de mí. Pero también con la palabra sangre yo puedo entregarle mi muerte. Pero no solamente la muerte definitiva, la muerte biológica, que por supuesto se la estoy entregando ahí, sino todo lo que anticipa mi muerte. Enfermedades, humillaciones, fracasos, todo aquello que me mortifica, que me provoca dolor. Claro, esto, nunca nos cansaremos de agradecer y de considerar esta profundidad de la Eucaristía. Cuerpo entregado, sangre derramada por vosotros. La Iglesia ha decidido decir por muchos. Algunos dicen, qué pena, pues si Cristo murió por todos. Sí, Cristo ha muerto por todos, no lo dudéis. Pero no todos, porque tenemos libertad, tienen por qué acoger ese misterio de la donación de Dios. Existe la libertad y a Dios se le puede decir sí o se le puede decir no, porque si no se le pudiera decir no, no habría libertad. Y por tanto nuestro amor sería ficticio. Esas personas que les gusta que se diga sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, Jesús dijo por muchos. Porque la sangre esté derramada por todos, lo dice el Evangelio, la sangre la derramó por todos los hombres, pero muchos utiliza Jesús. Es la versión pro vobis et pro multis, se fundetur in remissionem peccatum. Y sangre derramada por toda la humanidad, que muchos lo van a coger para el perdón de los pecados. La razón por la cual se derrama esa sangre es que todo lo que es nuestra maldad, debilidad, omisiones, todo eso desaparece, todo eso se desintegra en esa sangre preciosa que es el precio pagado por Jesucristo para nuestro rescate. Paga con su muerte nuestra vida. Nosotros vamos a vivir porque Él ha muerto. Nosotros vamos a vivir no solamente porque ha entregado su cuerpo, sino porque también ha derramado su sangre, sangre de la alianza nueva y definitiva, porque fijaos que alianza no solamente es un pacto, alianza es una comunión esponsalicia de amor. Los esposos se entregan una alianza. Cuando tú haces una alianza esponsalicia matrimonial, estás diciendo a alguien que le quieres irreversiblemente y para toda la vida. Ese es el momento de la misa en el cual el amor de los esposos encuentra su punto de referencia, porque así como Cristo hace alianza con la humanidad
a través de su esposa la Iglesia, y ama y se entrega a la Iglesia, ese es el amor de Cristo por su Iglesia, es el amor que los esposos están llamados a reproducir en su vivencia matrimonial. Claro. Y te das cuenta cómo las palabras de la consagración son tan sublimes, tan perfectas, son tan expresivas, que nosotros, arrodillados, asombrados, admirados, en una actitud de una absoluta alabanza, gratitud, adoramos al Dios verdadero que por su Hijo y con la acción del Espíritu Santo nos ha rescatado y redimido, sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Terminando esa narración, esa consagración con ese mandato de Cristo, en el cual por ese mandato sabemos que nos ordena sacerdotes, primero a los apóstoles a sus sucesores, ese momento en que se instituye también el sacerdocio cristiano. Constantemente se está renovando, puesto que se hace presente la consagración del cuerpo y de la sangre, se hace presente de algún modo esa institución, para que los sacerdotes podamos entregaros este tesoro tan maravilloso. Estamos llamados a ofrecer nuestra vida, nuestra muerte, nuestras alegrías, nuestras penas. Fijaos, hay un mártir, un obispo que fue mártir a principios, San Ignacio de Antioquía, en su camino de martirio a Roma, muy en la primera hora del cristianismo, y escribió una carta diciendo: soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras. Él sabía que le iban a matar en el circo máximo y que las fieras se lo iban a comer, vamos. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Claro. Esa identificación, morir con Cristo, cuando algo te duele, cuando algo te cuesta, cuando algo te humilla, cuando algo... puedes unir tu sacrificio. Debes unir tu sacrificio. Claro, y entonces, esto creo que tenemos como una capacidad en la Eucaristía de identificarnos con Él, que podríamos decir que gracias a la Eucaristía, nadie puede decir de qué sirve mi vida, para qué estoy en este mundo. Y se te puede decir, estás en este mundo para el fin más sublime que existe, para ser un sacrificio vivo. Esto es como lo más precioso que te puede pasar, para que tú seas Eucaristía unido a Cristo, Eucaristía, para que encuentres en la Eucaristía tu identidad, para que tú, repito, seas Eucaristía. No la celebres, la escuches, la sigas, sino que seas. Estás en el mundo para el fin más sublime que existe, para ser un sacrificio vivo, una Eucaristía viva con Cristo Eucaristía. Claro, creo que esto, me voy a quedar aquí, claro, porque ahora viene ya todas las demás partes de la plegaria eucarística, pero comprendéis cómo la consagración es algo a lo que los cristianos, pues siempre hemos entendido, ¿no? Y pues en algunos sitios suena la campana como para decir, oye, que no os distraigáis, que este es el momento en el que realmente está pasando aquí el milagro más grande, aquí te estás jugando la salvación, aquí se está haciendo una nueva creación, aquí está Cristo vivo, resucitado, no es un cadáver, no es un recuerdo, no es un símbolo de lo que pasó, está pasando realmente, y a ti se te invita a que también tu cuerpo, es decir, tu vida, tu historia, tus aciertos, tus sueños y tu sangre, es decir, tus muertes, tus fracasos, tu muerte biológica, que todo se lo pongas con Cristo, en ese momento tan bonito y tan sublime. ¿Cómo no amar la misa? ¿Cómo no tener una pasión por la misa, que es el chute más grande de amor de Dios? Perdonad la palabra chute, pero me entendéis, que los que a lo mejor no sois de España, significa como la inyección más fuerte del amor de Dios que puede existir. Si supiéramos lo que es la misa de verdad, nos quedaríamos admirados, no admirados, digo, bloqueados, diciendo, Señor, ¿cómo se me ocurre a mí meterme en una cosa tan bonita? Gente que desprecia la misa, que se ríe de la misa, que se distrae en la misa, que no quiere entender que ahí está el Salvador, el Cordero inocente de Dios, derramando su sangre y pagando así el precio de nuestro rescate de la muerte eterna. Es que no entendemos nada. A mí me da una pena, porque esto a veces yo creo que no lo sabemos explicar. Ni los sacerdotes, ni los catequistas. Qué pena, ¿verdad? Tanta grandeza
y siempre con tanta prisa, que termine cuanto antes, que pesaba el cura, y ahora cantan, y ahora no sé cuánto. Pero dedícale una hora a Dios, no pasa nada que le dediques una hora a Dios, que no dedicas una hora a lo mejor al fútbol, o una hora a ver una revista, o a las noticias, o a la serie de turno. Es que no le puedes dedicar un tiempo a Dios para participar en lo más grande y lo más bonito que existe. En fin, termino, que veo que es el tiempo, pero vamos a querer mucho la Santa Misa. Vamos a adorar mucho y a ser conscientes que en ese momento no recordamos algo bonito. Se nos invita a participar en el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.